Buenos días a todos. Gracias por estar asistiendo a este simposio. Quisiéramos a primera hora quizás comenzar, hablando de los sistemas de manejo de suelo y densidad de plantación, sobre todo en AFUR, que hemos estado trabajando en línea en los últimos años. Todos sabemos que el marco actual de la citricultura de exportación en el corto plazo presenta desafíos importantes porque es un mercado más competitivo y hay una demanda cada día más exigente en calidad y inocuidad de los productos, donde eso nos exige de alguna forma una maximización de los rendimientos exportables que se encuentran en un balance permanente con los costos de producción y tiene muy poca elasticidad este proceso. Por otro lado, en el mediano y largo plazo, vemos que continúa una demanda muy exigente y rápidamente cambiante de los consumidores, donde ellos tienen una incidencia cada día mayor en la forma en que producimos, en la sostenibilidad ambiental y empresarial, en el cuidado del medio ambiente y en la optimización de los recursos naturales y, sin lugar a duda, de la mano de obra. Estos procesos están altamente vinculados con los componentes de los sistemas de alta producción. Vemos que para nosotros las variedades de alto valor comercial, como la alta rapidez de la recuperación del capital, así como el mayor rendimiento en los primeros años, son elementos importantes en estos sistemas de alta producción y alta sostenibilidad. Por otro lado, el mayor número de plantas contribuye sin lugar a dudas a la recuperación del capital. La utilización de portainjertos un poco más pequeños que lo habitual, sobre todo por el menor uso de insumos agrícolas y también al mismo tiempo por tener plantas más pequeñas con menor intensidad de poda. Por otro lado, también requieren sistemas de mayor control fisiológico a través del fertirriego y del confinamiento de las raíces con la utilización de malches. Las brotaciones y la calidad de fruta pasan a ser algo verdaderamente importante, sobre todo por el control del agua y la nutrición, así como la prueba de sistemas apoyados. Sin lugar a duda, por otro lado, los programas de manejo integrado de plagas pasan a ser elementos vitales, no solamente por la reducción en el uso de agroinsumos, sino sobre todo por la inocuidad y la incidencia que tienen los residuos en nuestros consumidores. La automatización y el control de los procesos productivos son elementos también importantes a incorporar. Rápidamente quería presentarles, dos grupos de actividades que estamos haciendo dentro de los sistemas de alta eficiencia que queremos proponer dentro de INCO. Pero antes quería enfocarnos brevemente en lo que es el manejo del suelo y el sistema de plantación como componentes importantes de la sostenibilidad productiva. Todos sabemos las características de Uruguay en el ámbito de la citricultura en relación a la diferenciación de suelos y suelos relativamente pesados en el horizonte B, como podemos ver en la imagen, y por otro lado una intensidad de lluvias altamente erosivas que contribuyen permanentemente a la pérdida del horizonte A, y por otro lado en un sistema radicular de los cítricos, específicamente del trifolia, relativamente superficial. En este sentido quería destacar y quería animarles a que ustedes puedan leer una serie técnica que hemos preparado hace el mes pasado, fue hecho por Carmen Goñi y por mí, en los cuales recopilamos una serie de trabajos en relación al manejo de la entrefila y manejo de la fila en los cítricos, específicamente en plantaciones jóvenes. Y los que vemos que los distintos malches, especialmente el de eucaliptus, traen una mejora importante en la reducción de la temperatura, en la disponibilidad de agua y aumenta claramente en la materia orgánica particulada. Estas tres características, sin lugar a dudas, van a tener un efecto importante y ustedes lo van a poder ver en esta publicación
en el vigor de las plantas y en el rendimiento de las plantas. Quería ahora enfocarme rápidamente en dos experimentos que estamos realizando aquí en Inia Salto Grande, específicamente uno relacionado con el uso de diferentes portainjertos y distintas densidades de plantación, y el otro referente a la evaluación de un portainjerto, el 79AC, con distintas densidades, con distintos sistemas de plantación. Vamos a ver un poquito estos dos experimentos. En primer lugar, queremos como una extensión de esos trabajos realizados por Carmen y colaboradores en los años anteriores, quisimos hacer una prueba, digamos, de la evaluación de sistemas de plantación con camellones, algunos de ellos cubiertos con una lámina de polietileno blanca, y por otro lado, y otros sin cubrir, y por otro lado el sistema clásico, que es la mayoría del sistema de plantación de Uruguay. Y eso comparándolos en dos sistemas, en un sistema, digamos, de mediana a alta densidad y en uno de lo que llamábamos alta densidad con unas 1.200 plantas por hectárea. Por otro lado, también vamos a ver los datos de otro experimento del cual se evaluaron densidades de plantaciones muy altas, comparándolas con 740, pero con sistemas de 2.300 plantas por hectárea, y usando tres portainjertos diferentes, Trifolia, Carrizo y el 79AC, que es un portainjerto liberado por la Estación Experimental Obispo Colombres en Tucumán. Ambos experimentos, están desarrollados bajo fertirriego, automatizados, digamos, cada uno de ellos con un control diario del agua en el suelo. Básicamente el sistema de fertirriego ustedes ya lo conocen, o algunos de ustedes ya lo conocen, es completamente automatizado para los distintos tratamientos. La partición de los nutrientes, estamos siguiendo una propuesta que Carmen Goñi hizo hace unos años y que aparentemente está dando muy buen resultado. Simplemente para mostrarles una imagen aquí, digamos, del inicio de la plantación en plano, en camellones cubiertos, donde simplemente prácticamente al segundo año ya se pueden ver las diferencias en el vigor de las plantas. Y abajo en las densidades de 1.200 plantas por hectárea. Previo a la cosecha del año pasado hemos sacado unas imágenes para que puedan ver un poquito el tamaño de las plantas y un poco la carga que han tenido ellas. Y ahora vamos a centrarnos directamente en los datos. Yo quería mostrarles inicialmente en los componentes, del vigor, para analizar el efecto del camellón y de la densidad. Las densidades medias, la diferencia entre 900 y 1.200 plantas, no hubo mayores diferencias en la altura del árbol, el volumen también del árbol y el diámetro del tronco. Simplemente, y es quizá de esperar, que después de 4 años de crecimiento empezaran a diferenciarse significativamente las de alta densidad con menos volumen de árbol. Pero quería detenerme rápidamente en las diferencias que hemos encontrado en los sistemas. Sistemáticamente, en casi todos los años, el volumen del árbol en los tratamientos en plano han sido inferiores a aquellos tratamientos cubiertos con el camellón cubierto y también con el camellón sin cubrir. Esta diferencia es aún muy llamativa después de 6 años de la plantación, pero sin embargo estas diferencias se vieron prácticamente desde el comienzo. El diámetro del tronco también es mayor en las condiciones del camellón cubierto. Vamos a ver un poquito ahora los componentes en el caso del vigor, en el caso del portainjerto y densidad. No hemos encontrado, excepto en el volumen de copa en este último año, diferencias importantes en la altura, el diámetro y el tronco
para las densidades de plantación. Sin embargo, en el caso de los portainjertos, sí vemos que el carrizo, como era de esperar, que es el más vigoroso de los tres evaluados, se diferencia significativamente en tamaño, en diámetro de fruto y en copa. En cuanto a la calidad de fruta, esto realmente no ha sido consistente en los sistemas y en los sistemas con camellón y en las distintas densidades. Prácticamente la densidad no tuvo efecto en la calidad interna de la fruta y como ves, y solamente como ejemplo en la cosecha, digo, del 20 y del 21, no fueron consistentes las diferencias encontradas entre un año y en otro. Lo mismo pasa en la calidad interna entre las densidades de alta y muy alta, de muy alta densidad. Y tampoco han sido consistentes, por decirlo así, las diferencias entre los portainjertos entre los 2 años evaluados. Sin embargo, cuando vamos a analizar el rendimiento de los camellones y de la densidad de plantación, vemos que efectivamente en términos de rendimiento, el camellón, en el que está en azul, el sistema plantado en camellón cubierto ha tenido significativamente mayor rendimiento en las últimas 3 cosechas. Acuérdense que estas plantas fueron plantadas en noviembre del 2017, con lo cual esta fue la primera cosecha que hubo, la primera cosecha comercial. Sin lugar a dudas, digo, en el caso de Afure, el número de frutos es lo que determina el rendimiento por planta y posteriormente el rendimiento final. Pero como vemos, el rendimiento también, como habíamos hablado, el rendimiento por planta es en plano, es significativamente menor en prácticamente todos los años. Lo que hace referente, digo, a la densidad de plantación, no hubo diferencias significativas a excepción del último año. Pero cuando lo llevamos en kilos por planta, pero cuando lo llevamos a rendimiento por hectárea, sí se encuentran diferencias. ¿Qué nos pasa en el caso del rendimiento del portainjerto y la densidad? Pasa una cosa, digo, como era de esperar, ¿verdad? Densidades más altas o mucho más altas producen rendimientos por hectárea superiores y rendimientos por planta inferiores. Esto lo podemos apreciar en forma detallada en el rendimiento en toneladas por hectárea, donde significativamente los 3 años las diferencias fueron importantes. En cambio, a nivel de portainjerto, lo que hemos visto es que el Trifolia y el 79AC han dado mayor rendimiento por tonelada, por hectárea y por planta en las últimas dos cosechas, no siendo así el carrizo, que a pesar de que ha tenido mayor vigor que los otros. Por último, quería mostrarles unos datos, digo, de análisis foliar, específicamente del año 2020, pero es prácticamente consistente con todos los años. Lo que hemos visto, digo, es una variabilidad importante en el nitrógeno y en el potasio, especialmente específicamente el potasio en el camellón cubierto. Todos estos tuvieron la misma dosis de fertilización y quizás sea porque tengan mayor extracción, seguramente porque han tenido mayor rendimiento, la cantidad de nitrógeno foliar del potasio fue menor. No así en el caso del nitrógeno, que no estuvo en relación al revés. El mayor contenido de nitrógeno se dio en aquellas poblaciones que tenían mayor rendimiento. Finalmente, quería, con esto mostrarles dos datos que creemos que son importantes. Uno es la evolución del contenido de agua del suelo, y como ven ustedes, el contenido de agua del suelo, la mayor parte del tiempo,
el camellón cubierto tiene más agua que los otros que en plano y en el camellón sin cubrir. Esto, digo, puede llegar a ser explicar parte del alto rendimiento, pero creo que en el fondo el detalle más importante es el siguiente. Creo que es la temperatura del suelo. Como ustedes ven, en rojo está marcado el camellón cubierto y casi consistentemente en los periodos de mayor temperatura de noviembre, diciembre y enero, podemos ver que la diferencia entre la temperatura del camellón cubierto y el plano puede alcanzar a más de 5 grados, incluso a 7 grados. Y estamos hablando a una temperatura promedio de 10 centímetros. Estos son temperaturas muy altas para el caso de los cítricos, sobre todo teniendo en cuenta el rango de los 10 centímetros de profundidad. En definitiva, y para tener, digamos, y para concluir este trabajo, o esta presentación, podríamos decir que el camellón con cubierta produce plantas con mayor vigor que en el caso del plano. En el caso, digo, del diámetro del tronco y el volumen de copa, casi el doble de lo que se produce en plano. No encontramos diferencias significativas en las dos densidades evaluadas. Por otro lado, el rendimiento es consistentemente mayor en las plantas con camellones cubiertos respecto al plano, con 40 toneladas por año producidas al cuarto año de plantación. No encontramos efectos importantes y consistentes en la calidad interna de la fruta y que pensamos que todo esto está en parte contribuido porque el camellón cubierto reduce la temperatura en forma muy importante en los primeros 10 centímetros, específicamente en el primavera y verano, y luego mejora el contenido de agua del suelo. Por otro lado, en cuanto a los portainjertos, vemos que el carrizo es el que tiene el mayor vigor, que lo esperábamos en relación al 79AC y en trifolia, y claramente el volumen de la copa de las plantas a 780 plantas por hectárea es mayor que las plantas a 2.380 plantas por hectárea. Por otro lado, las plantas en densidades más bajas tuvieron consistentemente mayor rendimiento por planta, pero cuando lo llevamos a toneladas por hectárea, en la mayor densidad de plantas logramos rendimientos o precocidades más altas. Por otro lado, no hemos encontrado diferencias consistentes en la calidad de fruto. Bueno, muchas gracias y esperemos vernos si tienen alguna duda.